Y bienvenidos todos, todes. Bueno, estamos acá entonces en la clase número 6 de la materia y la idea hoy es trabajar una serie de conceptos. El tema, lo comentábamos recién, tiene que ver con medicina social latinoamericana, proceso salud, padecimiento, atención y modelo médico hegemónico. Vamos a ir despacito estos tres temas que parecen separados. La idea es presentarlos en conjunto y digamos, argumentar que forman parte de una misma clase, porque tienen un enlace común, digamos, una raíz común. Entonces la idea es articularlos y presentarlos en el marco de una misma clase, sabiendo que recuperan algunos debates quizá algo tradicionales. Ustedes verán que en la bibliografía, y habrán visto que en la bibliografía, la mayor parte de los textos se apoya en materiales que son de la década del 80, de mediados de los 80, y después hay materiales más nuevos, donde esos, en cierto modo, viejos debates se renuevan y se retoman, como por ejemplo en el trabajo de Celery Art o en el trabajo de Whiteskin, que está dentro de la bibliografía ampliatoria. Bueno, ustedes no me han visto tanto, nos hemos visto en la clase de presentación y por ahí en alguna clase más en la que participé yo más bien calladita, no como dentro de la exposición dentro de la clase, así que les recuerdo que yo me llamo Ana y que soy antropóloga de formación. Entonces, en esta cátedra que nos convoca, donde tenemos cada una trayectorias diversas y diferentes, bueno, en particular por ahí mi mirada o la selección de textos o la atención desde mi formación tiene que ver con el trabajo dentro del grupo de la cátedra, pero también con una mirada que suma o que recupera algunos elementos que tienen más que ver con una reflexión que viene más del campo de la antropología. Bueno, así que bueno, quería recordar eso, y si les parece, ¿pudieron ver el PowerPoint? Si quieren abran los micrófonos, que no hay ningún problema. Yo no lo pude ver. Bueno, ¿alguien más? Hola, profe. Hola, Yo tampoco Alfonsina. pude ver los materiales. Creo que estuvimos a full con la actividad, la mayoría, por lo menos, las compañeras que estuve hablando. ¿Con la actividad obligatoria? Claro. Bueno, está muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien lo pudo ver? Bueno, parecería que en general no pudieron verlo, ni tampoco me imagino que habrá mucha revisión de la bibliografía, así. Pero la idea es poder acompañar, digamos, la propuesta y aprovechar este espacio para fundamentar o ampliar y que les resulte más amigable para el momento en que la lean, ¿sí? Bueno, si les parece entonces, yo les propondría como una primera pregunta. Ustedes saben que, para después pasar un poco a acompañar a la presentación PowerPoint, ¿no? Les haría una primera pregunta que tendría que ver con, han escuchado hablar obviamente de estas definiciones, ¿no? Por lo menos me imagino, modelo médico hegemónico es una expresión que suena muchísimo, ¿sí? Proceso de salud, enfermedad, atención, ¿han escuchado hablar? No tanto. Proceso salud, padecimiento, atención. Hay otra expresión más, proceso salud, padecimiento, atención, cuidado, todo con guiones, ¿sí? Imagínenselo con guiones en el medio, ¿sí? Esa quizás sea un poco menos familiar. Vamos a ver por qué y cuándo surge. Un poco la idea de esta clase tiene que ver con eso, y también situar como perspectiva, digamos, que tracciona todas estas conceptualizaciones, la perspectiva o el movimiento que se denominó medicina social latinoamericana, ¿sí? Como un primer punto para señalar, es importante ver que hay una gran diversidad de expresiones guionadas. Cuando decimos proceso, salud, enfermedad, hablamos de proceso, salud, guión, enfermedad, ¿sí? Y cuando utilizamos las otras expresiones, proceso, salud, enfermedad, atención, proceso, salud, padecimiento, atención, también están mediadas por guiones, ¿sí? Todas remiten a una misma raíz de discusión, ¿sí? Pero tienen especificaciones propias que se fueron dando a lo largo de la historia reciente, digamos, de los años 80 hacia el presente, ¿sí? Con especificaciones propias.
¿sí? En principio lo que nosotros vamos a hacer es tratar de situar el inicio de los debates de la medicina social latinoamericana, sus núcleos conceptuales centrales, cómo surge esta expresión de proceso salud-enfermedad primero, y después cómo surge la expresión proceso salud-enfermedad-atención, y después cómo las otras variantes que incluyen primero padecimiento y después cuidado, suponen especificaciones posteriores y reformulaciones y replanteos que tienen que ver con revisar algunos preconceptos o algunos conceptos incluidos en las expresiones iniciales, como por ejemplo la expresión de proceso salud-enfermedad-atención. ¿Sí? Entonces va a haber una mirada histórica que va a recuperar el surgimiento de la perspectiva de la medicina social latinoamericana para ubicar en un momento y en un contexto específico las posteriores expresiones conceptuales que vamos a trabajar. ¿Sí? Por eso de algún modo tomamos varios textos que tienen que ver con la década del 80 y ahora vamos a ver un poco más en detalle por qué. ¿Sí? La idea es que parte de estos conceptos nos permiten hoy también hacer pie y son base para enriquecer las discusiones que tienen que ver con aquello que tiene que ver con cómo pensamos el campo de la salud mental. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar, si les parece, a la presentación. Como comentario general, los invitamos a que participen durante la presentación. ¿Sí? Las presentaciones, ustedes saben que cuando se comparte pantalla uno no ve los gestos de todos, si están aburridos, si no están aburridos, si están interesados, en qué parte uno necesitaría que nos detengamos un poco más, y en este sentido les pedimos, sí, que nos avisen. ¿Sí? Hay una parte que ustedes van a ver en la mitad de la presentación donde va a haber alguna pregunta para ustedes para pensar en conjunto. Ahí les invito a que abran los micrófonos y que comenten y que arriesguen lo que se les ocurra, que pensemos en conjunto y que ablandemos un poco la circulación y el intercambio para que sea más llevadero, más dinámico y más parecido a una clase presencial, que es lo que no tenemos, pero hace falta que en la medida de lo posible abran los micrófonos, participen y comenten, ¿sí? Bueno, así que dicho esto, pruebo compartir pantalla, a ver si funciona bien. ¿Alguna duda, algún comentario formal o otra cosa que nos haya quedado antes de meternos más en los temas? ¿No? Lo único, acabo de poner recibido rápidamente a los mails. Avísenme si a alguien no le llegó. Sí, creo que los completé a todos. Sos un flash. Ay, perdón. Bueno, a ver. Yo Sí. antes de empezar quería avisar que ahora en un ratito mandaba el trabajo, que ahí no lo pude mandar. Ahora lo mando al correo. Genial. Disculpen, gracias. Bueno, genial, genial. Bueno, vamos a la presentación y acuérdense que están invitados a participar, preguntar y comentar. ¿Sí? Avísenme si están viendo. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, buenísimo. Este es el título de la clase. Vamos a pasar un poco rapidito. Se entronca con, esta sería la última clase, si no me equivoco, del eje 1. Medicalización y control social, proceso de salud, enfermedad, atención. Fíjense que ahí ya aparecían en el eje 1 los guiones de los que hablábamos, ¿no? Bueno, un repaso rápido y formal de los textos que están incluidos. Esto lo vamos reformulando nosotros cuatrimestre a cuatrimestre y mucho más en este contexto, digamos, tan marcado por esta instancia virtual. Entonces, en particular, en el primer cuatrimestre, ustedes ya saben, seleccionamos muchísimo los materiales, en este cuatrimestre también, y la idea es, en este caso, recuperar dentro de la bibliografía que nosotros llamamos como obligatoria o más central, estos textos. Ustedes ven acá el texto de Iriart, que es del año 2016, medicalización, biomedicalización, proceso de enfermedad de atención, y después hay dos textos que son del 84 y del 85, como comentábamos hace unos minutitos. Uno es de Eduardo Menéndez y otro de Raúl Rojas Soriano. Raúl Rojas Soriano es un sociólogo y Menéndez es un antropólogo, ambos trabajando en México. Ahí vemos abajo las imágenes, solo para que se hagan una idea de los rostros, ¿sí? Y en particular decimos sí que Celia Iriart es muy cercana a nuestro equipo de investigación, el GESMID, y hace muy poquito se incorporó a trabajar dentro del GESMID. Es alguien que viene ya desde hace mucho tiempo, es un referente dentro de digamos, la perspectiva de pensamiento de la medicina social latinoamericana.
o salud colectiva, ya vamos a explicar por qué usamos una expresión u otra, ¿sí? Pero bueno, Celia Iriart es un referente importante, pero muy cercano a nosotros, que incluso participa dentro del equipo nuestro de investigación desde hace muy poquito, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En la siguiente tenemos los recursos adicionales. Esta es toda una parte formal de 2 o 3 diapos muy simples. De estos 3 recursos, nosotros en particular para esta clase seleccionábamos el primero y el tercero. No quiere decir que el segundo no sea importante, es muy importante, ¿sí? En principio el que mencionamos primero es el que los invitábamos y poníamos en consideración de todos y de todas la posibilidad de verlo hoy mismo, ¿sí? Y compartirlo entre todos. Y después está el texto de Shepherd Hughes, que es una antropóloga estadounidense, que escribió, y nosotros recuperamos un capítulo que se llama 2 pies de hondo y un ataúd de cartón, que surge y está incluido dentro del libro La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil. ¿Sí? Ese material está todo en el campus, ¿sí? Y después también está el cuento de Gabriel García Márquez, Solo vine a hablar por teléfono, que también recomendamos como material, ¿sí? En esta idea de reseleccionar un poco los materiales, respecto de otras propuestas, incluíamos como novedad la conferencia TED y el cuento de Gabriel García Márquez, un poco que lo poníamos como en un segundo plano, no porque sea menos importante, sino con un criterio de seleccionar los materiales para que no fueran tantos, ¿sí? Bueno, ¿está acá alguna pregunta de los materiales? No, ¿No? profe. ¿Seguimos? Genial. Sí. Bueno, ¿alguien decía algo? No, seguimos. Acá figura la bibliografía ampliatoria. 2 comentarios respecto de la bibliografía ampliatoria. El texto en particular que aparece acá de varios autores, entre los cuales está Celia Iriart, es del año 2002, y lo que hace es como una revisión de, en particular, digamos, una puesta a punto actualizada de cuáles han sido los aportes y digamos, las características de la medicina social latinoamericana a partir de sus inicios, con sus referentes iniciales, dónde surge como escuela, digamos, o como perspectiva de pensamiento, fundamentalmente en México, cuál es la especificidad de la perspectiva que se denomina específicamente salud colectiva, qué es lo que se pretende recuperar o subrayar con la expresión salud colectiva, que se utiliza sobre todo en Brasil, pero que constituye una diferenciación terminológica dentro de lo que es la perspectiva más amplia que se denomina medicina social latinoamericana. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y está el trabajo de 1983 de Asa Cristina Laurel, que es un referente de esta corriente de la medicina social latinoamericana, y en particular este trabajo lo hemos trabajado en otros años, es un trabajo interesante, y también van a ver ustedes en la presentación otro trabajo que se denomina, de la misma autora, que se denomina La salud de enfermedad como proceso social. Ese trabajo es de 1982, y es uno de los primeros que utiliza la expresión guionada, el proceso salud-enfermedad con guión, como proceso social. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de los temas que vamos a ver, hay un cierto hilván, ¿sí? En este hilván, nosotros recuperamos esta secuencia, ¿sí? La que se plantea acá, ustedes que pueden ver en la imagen. Primero, situar el origen de la medicina social latinoamericana como perspectiva. Luego, cómo van los debates afianzándose y comenzando a fundamentar y argumentar que se trata de una perspectiva que empieza a diferenciarse netamente, a contrastar, ¿sí? Y a impugnar críticamente el paradigma biomédico. Desde esa perspectiva se empieza a argumentar justamente el carácter social de la salud-enfermedad, ¿sí? El carácter social de la enfermedad. Y para esto se abre toda una línea de argumentación por la cual empieza a diferenciarse un paradigma de otro. Digamos, el paradigma biomédico comienza a ser, digamos, impugnado, ¿sí? Y puesto en revisión a partir de otro paradigma, el paradigma de la medicina social latinoamericana, ¿sí? Y entonces empieza a haber contrastes, que ya vamos a ver,
en cuanto a la forma de concebir el problema, la forma de definir el objeto, el método y las teorías y los conceptos que fundan una mirada y otra. En esa exploración, el trabajo de Rojas Soriano, que es del año 86, si no me equivoco, 85, va justamente a hacer como una argumentación detallada de cómo contrastan las distintas formas de explicación, ¿sí? Bien, y finalmente, bueno, surge entonces, ya hacia mediados de los 80, la expresión proceso de salud, enfermedad, atención, muy vinculada con este inicio de argumentación que tenía que ver con fundamentar el carácter social de la enfermedad, identificar el carácter social de la enfermedad y posicionar a partir de allí una línea argumentativa, una perspectiva diferenciada del paradigma biomédico. Y finalmente aparece luego la noción de modelo médico hegemónico. Y vamos a ver hegemónico respecto de qué, ¿sí? Y de quiénes. Muchos de estos términos ya los han utilizado antes, seguramente en el marco del curso también ya hemos referido en otras instancias y en otros espacios también han referido a esta expresión como decíamos antes, ¿no? Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? En una mirada muy, muy esquemática quizá, presentamos esta línea de tiempo, ¿sí? La idea es poner, digamos, esto que denominamos medicina social latinoamericana y salud colectiva como una especificación de una expresión que se adopta especialmente en Brasil, esta expresión de salud colectiva, en un marco más amplio, en un contexto histórico más amplio, ¿sí? Entonces, como hitos o como elementos importantes y fundantes, uno de los componentes más importantes para situar es que los debates y la perspectiva de la medicina social latinoamericana no están desprendidos y no desconocen los avances o las formulaciones que tuvieron lugar hacia mediados del siglo XIX con con los primeros aportes de la medicina social francesa, alemana, inglesa, cuando empezó a plantearse como por primera vez un entrelazamiento entre el modo de producción y las condiciones de salud, ¿sí? Esta idea de base es la que es después retomada por la medicina social latinoamericana y tiene como antecedente entonces mediados del siglo XIX con los trabajos de Marx y Engels, con los trabajos de Virchow, donde se empieza a fundamentar y a explorar, ¿sí?, que las condiciones de vida y las condiciones de salud no estaban desprendidas, sino que podían ser explicadas a partir de la forma en que se estructura la sociedad industrial particularmente, ¿no? Y la forma en que se estructura la sociedad industrial también tiene que ver con la forma en que los distintos componentes sociales, ¿sí?, participan de los distintos y en particular del modo de producción capitalista. Y en este sentido, las condiciones de vida de los obreros, o digamos, de la clase proletaria, en términos de Marx, ¿sí?, tenían que ver con condiciones especiales que los exponían especialmente a mayores riesgos, a mayor deterioro de su salud, ¿sí? Este esquema tan básico que puede resultar obvio hoy había sido expuesto ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con muchísima claridad. Parte de este debate se retoma enfáticamente hacia mediados del siglo XX, en particular hacia fines de 1960, con la medicina social latinoamericana, y vamos a ver por qué. Pero por otro lado, y en forma paralela, ustedes saben que junto con la conformación del modo de producción capitalista, también se produce en paralelo la constitución del modelo médico hegemónico, que se instituye y se constituye en particular a lo largo del siglo XIX, ¿sí?, y empieza a ser visto como la forma válida, legítima, de responder a los problemas de salud, ¿sí? Entonces, estos procesos que estamos señalando no están desprendidos entre sí, sino forman parte de un mismo hilván histórico, ¿sí? Vamos a ver entonces, ahora vamos a detenernos un poco más en detalle, vemos allí que arriba, hacia mediados del siglo XX, entre principios y mediados del siglo XX, sobre todo hacia mediados, hacia 1940, aparece este
cartelito que aparece allí, que es el estado de bienestar, y luego el estado desarrollista, que son aspectos no menores que tienen que ver con cómo se conformaba el Estado desde el punto de vista político-económico para dar cuenta de la forma de organización social de diferentes estados, porque en particular los textos que nosotros tomamos toman diferentes países latinoamericanos. Parte de estos elementos también se replican o aparecen también, y se presentan y se expresan también en distintos países de Europa, como tendencias generales, ¿no? En cuanto a la conformación del estado de bienestar y luego el estado desarrollista. Son elementos no menores que van a conformar la base a partir de la cual se produce luego la irrupción de la medicina social latinoamericana. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Un poco más en detalle y tomando un poco elementos que vienen del texto de Iriart, Whiteskin y otros, y también del texto de Rojas Soriano, y eso lo pueden explorar más ahí en los textos más en detalle, está basado, digamos, parte del surgimiento de la medicina social latinoamericana, resulta de este contraste que en distintos países de América Latina y en otros países también se produce entre estos dos modelos de Estado, o dos modelos político-económicos, ¿no? Y en este sentido hay un contraste muy claro, y esta relación entre diferentes políticas y diferentes modelos de Estado, ¿sí?, repercute, y se empieza a observar con claridad, que eso repercute claramente en el estado de salud de la población, y en particular de las clases subalternas. Entonces, en este contraste se produce en lo que se denominó estado de bienestar, que se extendió a lo largo de la década de los 40 y los 50, ¿sí?, se empieza a observar que junto con el mayor acceso a derechos, protecciones laborales, el establecimiento de programas preventivos en salud, procesos que tenían que ver con redistribución de la riqueza y mejoras salariales de los sectores subalternos, se produce una mejora, ¿sí?, junto también con la introducción de las vacunas, de algunas de las vacunas, ¿sí?, se produce una mejora en términos generales de la salud de la población. En contraste, en la década de los 60 y los 70, ¿sí?, proliferan los modelos desarrollistas, que se llamaron del Estado desarrollista, ¿sí?, y junto con ello lo que también se denominó la salud pública desarrollista, ¿sí?, y en ese marco lo que se esperaba era una cierta correlación entre la mejora, digamos, de la situación económica de la población en general, y que eso redundara en la mejora del estado de salud de todos los sectores, y en particular de los sectores o de las clases subalternas, ¿sí? Lo que preocupa en particular a la perspectiva de la medicina social latinoamericana, y lo que empieza a preocupar a esta perspectiva cuando empieza a verse críticamente que esas promesas del Estado desarrollista, ¿sí?, no se traducen en mejoras de salud, en particular para las clases subalternas, es la ampliación de las brechas, digamos, la ampliación de la desigualdad en salud de los distintos sectores que componen la población, ¿sí? Cuando la situación tiende a ser más redistributiva, como en el caso del estado de bienestar, la brecha se reduce. Y eso se ve en los datos concretos de diferentes países, digamos, los datos, las estadísticas y las tasas de natalidad, de mortalidad, de morbimortalidad, se observa claramente, ¿sí? Cuando se producen las desmejoras en la salud en general, en el marco del Estado desarrollista, ¿sí?, se produce un retroceso y un deterioro, donde los autores, diferentes autores, empiezan a plantear que se da una convergencia, como una unión de las peores características, digamos, de las enfermedades, entre comillas, ¿sí?, de lo que se denominan enfermedades de la pobreza, más las peores características de las enfermedades de la riqueza. Hay una convergencia de las dos peores situaciones, ¿sí? Aumentan, ¿sí?, las enfermedades que tienen que ver con el sedentarismo, y si bien habían retrocedido en alguna medida las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí?, otras enfermedades ligadas a la pobreza avanzan nuevamente, ¿sí? Y en este sentido, lo que se produce en términos generales y comparativos entre el estado de bienestar y el estado desarrollista es un retroceso de las condiciones de salud y una ampliación de las brechas, que hacen más desiguales las condiciones de salud para los sectores subalternos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió?
¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, junto con esto, a esto se le suma, ¿sí?, una mirada crítica respecto de la medicina. Fines de la década del 60, imagínense, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, movimientos sindicales, movimientos de trabajadores, empiezan a señalar que la medicina avanzó muchísimo en conocimiento, pero que no puede dar una respuesta abarcativa que vaya más allá, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la atención y la mejora de salud según los sectores que tengan mayor capacidad de pago o de afrontar costos diferenciales de salud. Entonces, en ese sentido, la medicina se empieza a observar, ¿sí?, que la medicina no da respuesta concreta, ¿sí?, a las condiciones de deterioro de salud de los sectores subalternos o de las clases subalternas, ¿sí? En este sentido, se da entonces una sumatoria de las dos cuestiones. Por un lado, una mirada crítica al contexto político-económico. Tenemos un segundito y seguimos. Quizás estoy pensando un poquito, cuesta como anclarlo, porque venimos de clases como bastante históricas, ¿no? O sea, la anterior, control social, conformación de la subjetividad moderna, acumulación originaria. Pero bueno, pensemos que muchas veces, no solo, pero los sistemas económicos son como los que van conformando los modelos por ahí que Ana va comentando, respecto de las regiones y de las diferencias. Sí, sí, lo central por ahí sería ver que en fines de la década del 60 empieza un cúmulo de personas, ¿no?, sino también movimientos estudiantiles y de trabajadores, a ver esto como problemático, ¿no? Hasta fines de la década del 60 esto no había sido visto como problemático, aunque nos resulte obvio o raro, ¿no? No había sido visto como problemático. Entonces lo que hace emergencia en este momento, a fines de los 60, y se consolida a lo largo de los 70 con muchísima fuerza y con apoyatura de la Organización Panamericana de la Salud, empieza a condensarse en ámbitos académicos, con formación de un posgrado en medicina social en México, con referentes en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Chile, en Argentina, ¿sí?, con muchos referentes que empiezan a reunirse y a discutir. Lo que empiezan a discutir es esto, ¿no? Esto que ahora nos parece como muy evidente. Nosotros lo retomamos porque nos permite hacer pie en poder discutir dónde reside el carácter social de la enfermedad. Después vamos a ver que enfermedad fue reemplazada por la expresión padecimiento y vamos a ver por qué, ¿sí? Y quizá necesitaríamos otra clase más y otra clase más, y también quizá eso termine de consolidarse hacia final del curso, ¿no? Esas discusiones. Pero en principio lo que queremos señalar es que hacia fines de la década del 60 aparece esto como una corriente, y esta corriente no es la corriente dominante, no es la corriente dominante, pero sin embargo supone una mirada crítica interesante que nos permite anclar, sobre todo desde el campo de las ciencias sociales, una mirada crítica respecto del modelo biomédico, del modelo o paradigma biomédico, ¿sí? Cuando hablamos de modelos o paradigmas, tendemos a rigidizar un poco las cosas. Hablamos del modelo médico hegemónico, uno se imagina como una cristalización, algo que se mantiene igual a lo largo del tiempo. Y hay un doble juego. Por un lado es una abstracción, porque cuando hablamos de un modelo hablamos de como un conjunto de características abstractas, ¿sí? Pero por otro lado el modelo médico hegemónico vamos a ver que, o a esto que llamamos modelo médico hegemónico, vamos a ver que fue cambiando y adoptando diferentes características a lo largo del tiempo. Y para eso es importante el trabajo de Iriart, el de Celia, ¿sí?, que ustedes tienen, que se llama Medicalización y Biomedicalización. Ese texto es muy importante para poder repensar cuáles son las tendencias, los movimientos que se van produciendo de esto que en principio planteamos un poco esquemáticamente en esa línea de tiempo, ¿no?, muy, muy durita o muy sintética, ¿sí? Entonces la idea es primero hacer un hito ahí señalando ese surgimiento de una mirada diferente, ¿eh?, que después retomamos con la bibliografía y que la mayor parte de los textos que nosotros vemos convergen en esta mirada, ¿sí? Así que bueno, si les parece, estamos en 23, vuelvo a la presentación. Sí, yo acepto. Pienso también, o sea, con lo que dijiste del texto de Celia, digo, la clase pasada fue de medicalización, y en la de control social, por allá, cuando retomábamos, por ejemplo, los libros de Historia sobre la locura y de Goffman, que Eugenia decía esto de las figuras que de repente para la academia empiezan a tener como una relevancia o empiezan a ser importantes, que habían sido históricamente
desacreditadas o dejadas de lado. Digo, son los mismos años, los 60, de estas convulsiones de las que vos estás hablando, Ani, también. O sea, por más que son regiones diferentes, pareciera que son dos esferas diferentes, bueno, fijémonos que no tanto. Sí. Cuando hablemos de los movimientos también, cuando hablemos de la historia, digamos, de los procesos de desinstitucionalización, también va a aparecer la década del 60 como un momento crítico, sí. Hay Sí, un hilván por otro histórico. lado también, profe, en la clase que hablamos sobre la nueva ley de salud mental, también un poco lo que plantea la ley es romper con los lineamientos de la ley, romper con este modelo médico hegemónico. Uh-huh. Sí, Sí. sí. Y después también ayuda mucho, me parece, los ejemplos. Esto que decíamos del texto de Shepherd Hughes vincula cuestiones que tienen que ver con control social, con poder, con paradigma biomédico, con el poder pensar desde diferentes enfoques o perspectivas una determinada problemática, las relaciones y articulaciones entre lo macro y lo micro, porque nosotros estamos refiriéndonos en principio, digamos, y sobre todo ahora vamos a ver los aportes de Rojas Soriano, por ejemplo. Raúl Rojas Soriano es un sociólogo mexicano que lo que hace es hacer como un traslado muy explícito, muy en línea con la perspectiva de la medicina social latinoamericana, pero muy explícito y quizá también un poco muy esquemático de lo que son los presupuestos, digamos, del marxismo para trasladarlos a una mirada crítica respecto del modelo biomédico, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que parte de estos aportes y estas reflexiones pueden articularse con, por ejemplo, el enfoque que plantea, por ejemplo, el trabajo de Shepherd Hughes a modo de ejemplo, ¿sí? Que está propuesto como actividad complementaria no obligatoria, ¿sí? Que es un texto muy interesante. Y por otro lado, la conferencia TED también nos permite pensar estas cosas, las relaciones de poder, cómo hay como una pretensión de que lo legítimo también es tácito, ¿sí? Y supone una serie de valores que se dan por sentado. Entonces eso también supone una cierta relación a nivel del Estado, a nivel de los sujetos, de la construcción de las subjetividades, que bueno, también lo podemos ver por ahí también en el ejercicio de aplicación hacia los ejemplos, ¿no? Hacia los ejemplos o los casos problema para pensar, para salir un poco por ahí de la cosa más esquemática. Bueno, si les parece pasamos a la siguiente. Esto. Pasamos así, a ver. Ahí va. Bueno, acá les presento solo para que vean el rostro, ¿no? De Asa Cristina Laurel. Asa Cristina Laurel, junto con muchos otros, incluida Celia, Emerson Mary, y muchos otros, fueron parte de los pioneros, digamos, que conformaron esta perspectiva de la medicina social latinoamericana o salud colectiva, ¿no? En Brasil. En particular, Asa Cristina Laurel es sueca, si no me equivoco, sí es sueca, es médica, cirujana, después se formó en Estados Unidos en una mirada epidemiológica crítica, y luego en México en particular se formó como socióloga. Con toda esta trayectoria tan rica, Asa Cristina Laurel sigue muy activa, fue secretaria de Salud del Distrito Federal en México, y es un referente hoy todavía de la medicina social latinoamericana. Y en particular ella dice lo siguiente: desde los finales leo rapidito, igual ustedes lo ven, desde los finales de los 60 se da una polémica intensa respecto del carácter de la enfermedad. Ese es el núcleo de lo que se discute, el carácter de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Es un problema biofísico? ¿Es biológico? ¿Es puramente biológico? Lo que se discute es si esta es esencialmente biológica o, por el contrario, social. Hay así un cuestionamiento profundo del paradigma dominante de la enfermedad y su conceptualización como fenómeno biológico e individual. Las razones del surgimiento, o mejor dicho, del resurgimiento de esta polémica, deben buscarse tanto en el desarrollo de la medicina misma como en la sociedad en la cual se articula. Una, ¿por qué dice resurgimiento? Las razones del resurgimiento. Dice primero del surgimiento y después dice, no, o mejor dicho, del resurgimiento. ¿Por qué dice resurgimiento? ¿Se acuerdan que hay un antecedente de la medicina social? Como dijiste, mediados del siglo XIX, cuando se articulaban las condiciones de vida con el sistema y la salud.
Totalmente, solo para vincular, que las frases estas van como sirviendo para hilvanar y articular aquello que veníamos diciendo, ¿sí? Y después, por otro lado, esto de, digamos, el resurgimiento, las razones del resurgimiento de esta polémica deben buscarse tanto en el desarrollo de la medicina misma, como decíamos bien recién, a fines de la década del 60 se hace evidente, digamos, que la medicina misma como cuerpo de conocimiento no llega a dar respuesta ni supone, ¿sí?, una mejora importante de las condiciones de salud de los sectores o de las clases subalternas, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? El conocimiento avanza, pero paradójicamente no le sirve a aquellos que están, que forman parte de las clases subalternas, ¿sí? Entonces eso es una paradoja, porque se manifiestan y se muestran los avances tecnológicos. Piensen que a fines de los 60 fue la llegada a la Luna, digo, para ponernos en contexto, ¿sí? El avance tecnológico, el avance del conocimiento, el avance técnico de la medicina va en punta. Sin embargo, ¿sí?, las cuestiones y las problemáticas que se vinculan con las enfermedades simples, infecciosas, que tienen que ver con la desnutrición, con enfermedades infecciosas que tienen soluciones sanitarias simples, no logran tener mejora, ¿sí? Entonces, esto es lo que queremos señalar en este punto, ¿sí? Y por otro lado, también se relacionan, o deben buscarse las respuestas o las explicaciones en la sociedad con la cual se articula. Por supuesto que la concepción del Estado, la concepción de los sujetos, el modelo político-económico en un momento histórico dado, tiene que ver con la forma, digamos, en que se presenta, digamos, en que puede ser interrogada la situación de salud de una población en un determinado momento, ¿sí? Entonces, de ahí la situación de análisis crítico respecto del modelo desarrollista o de salud pública desarrollista y sus insuficiencias, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Acá está el texto de Laurel, donde yo les decía que por primera vez, acá abajo aparece citado, por primera vez, me parece, o es una de las primeras veces que aparece esta expresión salud-enfermedad. Esta expresión salud-enfermedad, con guión en el medio, remite a que los equipos o los conjuntos que formaban parte de la medicina social latinoamericana empiezan a plantear que la salud y la enfermedad no son contrapuestos, sino que más bien mantienen una relación dialéctica entre sí, ¿sí? Que salud y enfermedad mantienen una relación tensa y dialéctica, ¿sí?, por la cual no son escindibles ni contraponibles una respecto de otra. Después vamos a ver que esa secuencia se va ampliando con otros términos, ¿no? Entonces tenemos esta contraposición que decíamos que se da en términos de paradigmas, ¿sí? En cuanto a, digamos, esta contraposición, decíamos antes, se da en términos de cómo se concibe el objeto, cómo se concibe el problema y cuáles son las respuestas posibles. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos. En particular el texto de Rojas Soriano ayuda bastante, me parece, para esto. Acá tenemos la presentación de los tres referentes de la bibliografía que tenemos. Decíamos Rojas Soriano, sociólogo, Eduardo Menéndez, antropólogo, y Celeriart, socióloga, ¿sí? Entonces, si quieren, después lo ven más en detalle. Vamos entonces ahora a orientarnos hacia esta contraposición entre paradigmas, el paradigma biomédico y el de la medicina social latinoamericana. Parte de los supuestos de los que parte, en particular Rojas Soriano, por supuesto suscripto en esta mirada de la medicina social latinoamericana, es en este conjunto, se funda en este conjunto de supuestos, que es que las transformaciones que se producen en la sociedad y la estructura misma de la sociedad tiene que ver con las condiciones de vida, ¿sí?, de los conjuntos que la integran, en particular en el marco del modo de producción capitalista, dos clases sociales se destacan en particular con una relación, por supuesto, tensa y contradictoria, que es la burguesía por un lado y el proletariado en términos marxistas, ¿no? Pero estos dos componentes definen condiciones de vida contrastantes para unos y para otros, ¿sí?, que se traducen también en condiciones de trabajo contrastantes en el modo de producción. Esas condiciones de trabajo se vinculan y tienen como consecuencia una variación en los perfiles patológicos, ¿sí? Y esto se desenvuelve en un marco, por supuesto, de procesos históricos, ¿sí?, donde podemos encontrar un quiebre, digamos, una introducción de una profundización de estas relaciones a partir de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII en adelante, ¿sí?, siglo XIX con una profundización mayor, y siglo XX, ¿sí?, por supuesto, y también en articulación con el Estado desarrollista,
¿sí? Una acentuación de los procesos productivos que se vinculan con el mayor sedentarismo, mayor estrés, mayor carga, digamos, productiva y mayor presión hacia la productividad, que también conducen a una acentuación de las diferencias en las condiciones de trabajo, ¿sí? Hasta acá estamos. Es un esquema simple, que ustedes seguramente lo han visto en algunas otras materias, pero que Rojas Soriano lo toma así esquemático para aplicarlo especialmente a la pregunta acerca de por qué unas personas o una parte de la sociedad se enferma más de una cosa que de otra, con mayor gravedad, se enferma más por un problema de salud que de otro, se mueren más algunos de algún sector de la sociedad respecto de otros, ¿sí? Y este es el esquema explicativo que utiliza Rojas Soriano para dar cuenta de esas brechas, ¿sí? Esas brechas o esos diferenciales que se empiezan a observar, sobre todo en el marco del Estado desarrollista, ¿sí? Entonces acá hay un aspecto más epistemológico, que tiene que ver con que aquello que se planteaba como problema en el marco del paradigma biomédico empieza a ser reformulado en el marco de la medicina social latinoamericana. Entonces se empiezan a replantear los problemas. El problema ya no es la salud individual, como planteaba el paradigma biomédico, sino es la salud del conjunto. ¿Y el conjunto cuál? El conjunto que supone una población heterogénea desde el punto de vista de la estructura social, donde hay algunos componentes que se enferman o padecen, digamos, de algunas enfermedades y otros de otras. Entonces el problema tiene que ver con el carácter social de la enfermedad. Y por eso empieza a introducirse como problema, ¿sí?, la salud-enfermedad como proceso social. Salud-enfermedad con un guión, ¿sí? Entonces el objeto empieza a ser ahora comenzar a pensar la brecha, ¿sí?, las brechas, las diferencias en las condiciones de salud, y su vinculación con las condiciones de vida diferenciales en un momento histórico determinado. Entonces, las categorías que va a proponer Rojas Soriano, y algunas de las categorías que propone Rojas Soriano, van por supuesto en línea con algunos de los postulados de la medicina social latinoamericana. Una aclaración: la medicina social latinoamericana es una perspectiva que que reúne una serie de debates. No es tan unívoca como quizá la estamos planteando. Nosotros tomamos de ejemplo a Rojas Soriano, ¿se entiende? ¿Sí? Pero hay, por supuesto, diferenciaciones internas en las que nosotros no nos vamos a detener ahora. Entonces tienen una preocupación común. La preocupación común es hacia fines de los 60, el aumento de las brechas en las condiciones de salud de los diferentes componentes o partes que componen, o clases que componen una sociedad, ¿sí? Y la teoría, entonces, a la que se va a recurrir es una teoría que empieza a buscar herramientas, por supuesto, en la teoría marxista, y en este sentido el concepto de clase social va a ser un concepto muy importante. Hasta el momento las miradas respecto de los problemas de salud habían sido abarcadas desde una mirada causal centrada en el individuo, o bien en una mirada más ligada a los aportes de la salud pública desde la mirada de la epidemiología, donde diferentes factores se veían en relación con, ¿sí?, un problema de salud. Por supuesto que, por ejemplo, las condiciones sanitarias de vida se relacionaban con la salud, ¿sí?, pero no había una teoría que abarcara las condiciones de salud, las condiciones de educación, el lugar de residencia de forma articulada, ¿sí? Y en este sentido, la novedad, digamos, que supone la medicina social latinoamericana tiene que ver con que el carácter, por ejemplo, de la categoría de clase social empieza a explicar y a dar cuenta mucho más que las otras categorías separaditas, ¿sí?, de las diferencias de salud. Entonces, bueno, retomando un poquito esta cuestión más epistemológica, hay una relación, digamos, en esta cuestión del paradigma de la medicina social latinoamericana que tiene que ver con que haya un problema y un objeto en relación. El problema, decíamos, tiene que ver con el carácter social de la enfermedad, y el objeto que se construye es esta expresión de proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En el texto de Rojas Soriano van a encontrar 3 niveles, acá aparecen 2, aparece como simplificado el esquema, ¿sí? Pero Rojas Soriano en particular habla de 3 niveles explicativos del proceso de salud-enfermedad. Nosotros acá estamos suprimiendo u obviando el segundo nivel, que es el nivel epidemiológico, que es el que mencionábamos recién. Y en este esquema lo que ven es como un contraste entre dos
dos formas de aproximación muy distintas, digamos. Mientras el paradigma biomédico se concentra y se enfoca en reparar, curar la enfermedad biológica mediante recursos técnicos, ¿sí? La medicina social latinoamericana se enfoca en el proceso de salud-enfermedad, en tanto el salud-enfermedad implica, ¿sí?, una dimensión colectiva, que al paradigma biomédico en principio no le interesa, no se enfoca, no se interroga acerca de eso, ¿sí? Entonces le interesa en particular la dimensión colectiva, cómo hay conjuntos que en simultáneo y en paralelo transitan procesos de enfermedad, ¿sí?, o, digamos, de algún modo riesgo de muerte semejante por su condición de clase social, por ejemplo, o su pertenencia a condiciones de vida semejantes, ¿sí? Ese aspecto, el paradigma biomédico no lo puede responder, porque no tiene herramientas conceptuales para poderlo responder, ¿sí? Desde el esquema del paradigma biomédico, no hay espacio para las ciencias sociales, ¿sí? No tienen lugar las ciencias sociales. Desde el esquema de la medicina social latinoamericana, las ciencias sociales son como el trasfondo. Muchos de los que integraron y que fueron referentes dentro de la medicina social latinoamericana venían del campo de las ciencias de la salud más tradicionales, de las ciencias médicas, de la epidemiología, ¿sí? Pero sin embargo tuvieron una apertura, o a la vez tuvieron una apertura hacia las ciencias sociales, donde parte de las preguntas las empezaron a responder con herramientas propias de las ciencias sociales. ¿Se entiende este contraste? Entonces, bueno, la medicina social latinoamericana obviamente no va a negar lo biológico, que hay un desarreglo en algún plano eventualmente que se expresa en el plano de lo biológico, pero va a plantear que lo central es la articulación entre lo biológico y lo social, ¿sí? En términos de una interrelación dinámica, decimos acá. Acá están unificadas, decíamos, bajo el paradigma biomédico, las dos visiones del primer nivel y segundo nivel que son planteadas en el texto de Rojas Soriano, que ahí lo tienen muy, muy claramente expresado, ¿no? En principio lo que se plantea es que hay una causa, digamos, una relación causal entre un agente patógeno, digamos, que incide en un individuo, y esa explicación es unicausal. A un agente patógeno, digamos, el bacilo de Koch para la tuberculosis, se produce la enfermedad, ¿sí? A ese esquema tan simple, ¿sí?, la mirada epidemiológica tradicional, entre comillas, ¿sí?, va a agregarle, bueno, muy bien, pero a eso hay que suponer, o hay que agregarle otros componentes, como por ejemplo el estado nutricional, como por ejemplo las condiciones sanitarias donde la persona vive, como por ejemplo, ¿sí?, otras razones, si fue vacunado, si no fue vacunado, etcétera, ¿sí? Pero no dejan de ser factores aislados, ¿sí? En particular, y en contraste, la medicina social latinoamericana lo que va a hacer es poner en un contexto más amplio de explicación, en términos de que la tuberculosis, en el caso, digamos, no puede ser reducida al bacilo de Koch, ¿sí? Koch se escribe, ¿sí? Entonces la tuberculosis no puede ser reducida al bacilo de Koch. Entre el bacilo, digamos, y la enfermedad hay una serie de componentes que tienen que ver con las condiciones de vida, con las condiciones de trabajo, que producen un diferencial respecto del riesgo de enfermarse, ¿sí?, o respecto de las posibilidades de enfermarse, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Entonces, el proceso de trabajo, el concepto de clase social, el concepto de producción económica, género, van a ser elementos y componentes sumamente importantes para poder pensar, ¿sí?, desde la perspectiva de la medicina social latinoamericana, ¿sí? Bien, y parte de esto también se puede ver muy bien en el texto de Shepherd-Hughes a modo de ejemplo que está planteado dentro de la propuesta de clase. Pasamos a la siguiente, y vamos a ver la parte más, ahora viene la parte más práctica o más dialogada, a ver qué podemos ver. Bien, seguíamos un poco con este esquema más de pensar en términos de herramientas conceptuales y enfoques y cómo esto contrasta entre la medicina social latinoamericana y el modelo o la perspectiva, el paradigma biomédico, y en particular se destaca que desde la medicina social latinoamericana también se enfatiza en el carácter histórico del proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Y en este sentido, la salud-enfermedad se plantea no puede ser pensada por fuera de un determinado momento y modo, digamos, en que se estructura la sociedad. Y ese modo en que se estructura la sociedad tiene un correlato o se produce, ¿sí?, en un momento histórico particular en respuesta a un determinado modo de producción, ¿sí? En este sentido,
la medicina social latinoamericana plantea como supuesto teórico que la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso clínico, sino en el modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos. Entonces, como pistas metodológicas, señalan la necesidad, ¿sí?, de pensar o de estudiar y explorar los perfiles patológicos en términos de grupos sociales, ¿sí? No pensar en términos de categorías. Por ejemplo, la mirada epidemiológica clásica o tradicional habla de años de escolaridad de la madre, ¿sí?, y establece correlaciones numéricas, estadísticas. ¿Quién se enferma más? ¿Qué hijo se enferma más? O si los hijos se enferman más de aquellas madres que tienen mayor o menor cantidad de años de escolaridad, ¿sí? Eso es una correlación entre dos cosas, ¿sí? Pero para poderlo explicar, ¿sí?, la medicina social latinoamericana se diferencia y profundiza en eso y habla de qué pasa con los conjuntos, ¿sí?, con aquellos conjuntos, no en función de los años de escolaridad de la madre, sino en función de la pertenencia a determinada clase social, ¿sí?, o a determinada instancia o momento dentro del proceso de trabajo, el proceso productivo. Pasamos a la siguiente. A ver si nos despertamos. A modo de ejemplo, miremos los siguientes cuadros y la pregunta es, ¿dónde podemos observar el carácter social de la enfermedad? A ver. Tenemos estos cuadritos son tomados del texto de Laurel, que yo les decía que de algún modo siempre recuperamos como texto pionero de inicios de los 80, donde es una de las primeras veces que se utiliza esta expresión salud-enfermedad, ¿sí? Y acá lo que se toma es un cuadro de la evolución de las principales causas de mortalidad general en México y se compara entre 1940 y 1970, ¿sí? Se dan las tasas de mortalidad, ¿sí?, general y las diferentes causas. Ustedes tienen las tasas, la segunda columna es el orden de importancia, y la última columna, la que aparece en quinto lugar, es el cambio respecto de 1940, que es el diferencial, ¿sí? ¿Qué ven? Interroguen un poco ese cuadrito. De las neumonías y gastroenteritis, ¿qué podemos decir? Que hubo un descenso. Hubo un descenso importante, ¿sí? Sin embargo, siguen estando entre las dos primeras causas. ¿Qué pasa si vemos la tercera causa, por ejemplo, en 1940? Que antes era la novena y ahora es la tercera. Claro, y la tercera causa en el caso de 1940 era la enfermedad, la fiebre tifoidea, ¿sí? Y la quinta era el paludismo. Y el paludismo aparece como sin registro. Por supuesto que eso está sujeto a algunas imprecisiones y algunos huecos en los datos, pero el paludismo aparece totalmente erradicado hacia 1970. Digamos, esto no es estático, se van produciendo cambios. Se van produciendo cambios que tienen que ver con desarrollo de condiciones sanitarias, con cambios en los modos de vida y con un contexto histórico en el cual el conocimiento, la disponibilidad de vacunas, también van cambiando, ¿sí? No es estático. Pero también vemos que se introducen y digamos, aumentan en importancia, por ejemplo, las enfermedades del corazón, creo que ya lo dijeron, ¿no? Que estaban primero en 9º lugar y pasan a estar en 3er lugar, nada menos, en el caso de 1970. Entonces, esto que decíamos, que algunas enfermedades vinculadas al sedentarismo, por ejemplo, o a las condiciones de vida, con diferentes componentes que pueden tener que ver con el estrés, esta sumatoria de las enfermedades que decían algunos autores coloquialmente, la sumatoria de las enfermedades de la pobreza junto con las enfermedades de la riqueza, empiezan a acentuarse y a marcar otros perfiles. Entonces, en estos términos se está planteando la medicina social latinoamericana que hay que indagar en qué se produce a nivel de los perfiles patológicos. Y que los perfiles patológicos tienen que ser, digamos, vinculados o explorados en función de un contexto histórico específico, ¿sí? Cuando hablábamos del modelo, digamos, del estado de bienestar versus el estado desarrollista, hay cambios que tienen que ver con estos datos, ¿sí? No solo con el conocimiento médico, sino con las condiciones sanitarias, con las condiciones de vida, con la estructura productiva, ¿sí?
Entonces, parte de estos cambios los podemos rastrear acá. Cuando nos preguntamos dónde reside el carácter social de la enfermedad, reside en esto, reside también en su carácter histórico, ¿sí? Pero si vemos un poquito más en detalle, ¿qué pasa en los distintos conjuntos de la población? Esto solo a modo de ejemplo, podríamos tomar otros datos, ¿no? Pero fíjense qué pasa acá. Decíamos respecto de que varía el perfil, digamos, patológico en función del momento. ¿Qué vemos acá? Acá vemos mortalidad promedio por ocupación en Inglaterra y Gales. ¿Sí? Tuberculosis, cáncer pulmonar y bronquitis. ¿Quiénes se enferman más que quiénes? Hay un elemento... Y los sectores subalternos. Claro. Realmente ahí donde están las condiciones sociales puestas. Podríamos ver otras patologías y quizá también quienes no están en los sectores subalternos, sino quienes están en las condiciones más o en la posición más gerencial, tal vez se enfermen de otras cosas, pero no en este caso, ¿sí? En este caso, para estas patologías, el diferencial opera claramente en desventaja, claramente, y en deterioro de las condiciones de salud de quienes están en los sectores subalternos, ¿sí? Y además hay un hilo, digamos, un elemento en común. Vemos en diferentes ámbitos de la producción que hay una convergencia en esa diferencia, ¿sí? Que no solo eso se da, digamos, en el caso de las minas de carbón, ¿sí? Sino que también se da en la construcción, sino que también, digamos, esa convergencia hace que esto sea estructural, que haya una correlación, como plantea Rojas Soriano, entre la composición de la estructura social y las condiciones de salud, ¿sí? Este es otro argumento. Cuadrito por cuadrito vamos tratando de abstraer algunos conceptos. El primero era que tenía que ver con el contexto histórico, digamos, y la composición de la estructura social y sanitaria en un momento histórico particular. Ahora una pregunta. Sí. Esto tiene que ver con lo que plantea Menéndez, que dice que el modelo médico hegemónico apunta más a la curación y no tanto a la prevención, y al no prevenir las enfermedades, el acceso a la curación es determinado para ciertos sectores también, ¿no? Totalmente, absolutamente, Eileen, absolutamente, sí. Sí, íbamos a llegar ahí, pero está perfecto, sí, totalmente. A mí, profe, un poco vinculado a lo que dice la compañera, me pasa que al modelo médico hegemónico veo como que opera más únicamente en el ámbito del hospital, sería, y por ahí el proceso más, la medicina social opera en otros ámbitos de la vida. Sí, igual la invitación es a pensarlo no tan, digamos, no tan esquemáticamente ni tan escindidamente. Justamente lo que nos está planteando, y vamos a verlo un poquito después, me parece, Eduardo Menéndez, ¿sí? Es que se dan solapamientos y los alcances del modelo médico hegemónico son mucho más amplios de lo que suponemos, digamos. No solo está vinculado con los profesionales, sino que tiene que ver con aquellos procesos también de medicalización y biomedicalización que ustedes vienen trabajando en las otras clases, ¿sí? Tienen que ver con que todos los sectores sociales empiezan a pensar que la forma de responder más legítima y más adecuada, ¿sí?, es aquella que tiene que ver con la medicina, digamos, oficial, entre comillas, ¿sí? Y que las otras formas son como condenadas subalternas, o no están bien vistas, ¿sí? Entonces, esas formas las callamos ante el médico, digamos, de la medicina más convencional, ¿sí? Eso también es una forma de operar del modelo médico hegemónico, ¿sí? Sí, por supuesto que la medicina social latinoamericana pone mucho más el acento y es crítica respecto de esta función acentuada, ¿sí?, de ver y de enfatizar el abordaje individual y el foco en la función de curación antes que en las funciones de prevención y promoción de la salud. Sí, por supuesto, eso sí, sí. Y el foco en lo individual. Acá lo que estamos viendo es que hay una dimensión, justamente en este contraste, en esta tablita que estamos viendo acá, es que hay una dimensión colectiva que remite a la estructura social, al modo de producción en un momento histórico particular, pero aquí hay una dimensión colectiva, en este caso la clase social o la pertenencia a un determinado punto de la estructura productiva. Ese punto hace que haya una dimensión colectiva que para el paradigma biomédico es ciega. ¿Es ciega o no es palpable? A ver, para usar un mejor ejemplo, ¿sí?, una mejor imagen, ¿sí? No es algo asequible o precisable desde su mirada, porque sus herramientas teóricas no se lo permiten
abordar. No se lo plantea como problema, por eso por ahí es interesante señalarlo, como dice Rojas Soriano, desde el punto de vista más epistemológico, digamos, de las herramientas teóricas. El paradigma biomédico no puede ver esto, no puede abordarlo teóricamente, y no puede dar respuesta a esto. Por eso es interesante plantearlo así, aunque remita, aunque suponga revisar textos un poco viejos, sí, eso lo vemos, por supuesto. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto hasta acá? ¿O me explico? Bueno, entonces esta dimensión colectiva la vemos acá, ¿sí? Pasamos al siguiente. Esto, digamos, desde el punto de vista metodológico, por ahí tendría elementos para discutir, que tienen que ver con que hay una categorización en términos de clase social de 1 a 5, que metodológicamente deberíamos poder ver más en detalle, y desde el punto de vista metodológico cómo fueron formulados, pero tomémoslo como un elemento que habla de diferentes componentes sociales a lo largo del tiempo, ¿sí? Para un periodo muy amplio que abarca desde 1921 hasta 1972. Y además tenemos un último renglón que habla de las diferencias entre 1 y 5, siendo 1, digamos, la clase social más acomodada o más vinculada al sector burgués o gerencial, y siendo la clase social 5, aquella que tiene las peores condiciones o que está, digamos, más cercana o que corresponde con el sector subalterno, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué pueden ver? Les paso la pelota. Mayor mortalidad en los sectores subalternos. En principio, mayor mortalidad, porque es una relación donde lo que se expresa es la mortalidad de hombres entre 15 y 64 años de los sectores subalternos, que va increyendo desde 82 a 125, en el caso de 1921 a 1923, y desde 77 a 137 en el caso de 1970 a 1972. Ahí podemos ver también que el último renglón, el que dice diferencia entre 1 y 5, nos muestra otras cosas. ¿Qué nos muestra? Porque ahí está la brecha. Que crece la brecha. ¿Crece? En la mayoría, sí. Pero se achica al principio. Primero decrece. Primero decrece. Donde estaría los estados de bienestar decrece, pero al final crece, digamos. Esa es la lógica que queremos recuperar entonces, que las políticas, digamos, los modelos del contexto o el contexto político-económico seguramente tenga algo que decir, digamos, o tenga alguna relación con estos valores que estamos viendo acá, ¿sí? No solo la estructura productiva, sino también el modo en que los estados conforman las políticas públicas, digamos, como el sistema de salud, en el caso inglés, tuvo un momento de muchísima fortaleza que puede ubicarse bajo el modelo del estado de bienestar hacia 1949-1953, cuando aparece ahí, ¿sí? Y luego, ese decaimiento del estado de bienestar, con la ruptura del sistema nacional de salud, o la fragmentación, o el retroceso, digamos, del sistema nacional inglés, ¿sí? Seguramente se refleje en ese aumento hacia 1963 y 1972, ¿sí? Entonces ahí está otra vez la dimensión histórica, las políticas públicas, el aspecto colectivo, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el carácter social de la salud de enfermedad, ¿sí? No sé si les resulta claro, pero explorar las brechas es interesante, y es avanzarlos con tanta exposición, que no se haga pesado. Me parece siempre que es interesante mirar las tablitas estas, porque cada una permite hacer una reflexión en especial. ¿Les parece que sigamos? Faltan 2 o 3, ¿no, Mili? Sí, suelen por ahí tardar un cachito más en conectarse. Si querés, seguimos. Seguimos, sí, así no sé. Compartimos la pantalla, buscamos. Sí, vamos con esas cosas, sí. Bueno, después de ver los cuadritos, me dio modo de síntesis. Entonces se consolida, decíamos, hacia la década del 70 y a lo largo de la década del 70, ¿sí? La medicina social latinoamericana
o bien, como se llama en Brasil, la salud colectiva. Esta definición, digamos, mientras se terminan de sumar los 2 o 3 que faltaban, esta expresión de salud colectiva se acuña en Brasil en particular para evitar designar como, o restringir, digamos, la perspectiva a los aspectos específicamente médicos. Entonces se adopta una expresión que tiene más foco en salud y hace énfasis o acentúa este aspecto de la dimensión colectiva, ¿sí? En particular, procuran evitar entonces la limitación a aquello que supondría la definición de medicina social latinoamericana vinculado a lo médico específicamente, ¿sí? Para ampliar la mirada. Entonces, a modo de síntesis, la medicina social latinoamericana o salud colectiva estudia la salud o enfermedad de la colectividad como expresión de procesos sociales. Postula la necesidad de analizar los fenómenos de salud y enfermedad en el contexto del acontecer económico, político e ideológico de la sociedad, y tiene raíces sociales profundas y compromiso con la resolución de los problemas de las clases populares. ¿Sí? Esto me parece que hasta acá lo fuimos planteando. ¿Sí? ¿Hay comentarios? Nos avisan. Vamos a la siguiente, y acá lo tenemos a Eduardo Menéndez. Eduardo Menéndez es argentino y desde años, digamos, de la dictadura en nuestro país se exilió y se radicó finalmente en México. Tiene un contacto académico muy fluido y frecuente, ya está un poco grandecito, pero tiene un contacto fluido y frecuente con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Lanús en particular, muy fluido y constante, ¿sí? A nivel de los posgrados en particular. Dice Eduardo Menéndez: el modelo médico hegemónico se constituye e instituye en los países centrales capitalistas coetáneamente con el proceso de obtención de hegemonía por parte de la burguesía, y cuando la relación entre las clases se da entre burguesía y proletariado. Lo que va a plantearnos en particular Eduardo Menéndez es una mirada que tal vez, digamos, tiene un poco su impronta de mirada un poco holística, digamos, que para bien y para mal, digamos, tenemos y tienen los antropólogos, que tiene que ver con pensar en términos de cómo el modelo médico hegemónico se vincula con otras formas de saberes y prácticas. Entonces ahora lo vamos a ver cómo él construye, no deja de ser un modelo, digamos, un conjunto de abstracciones, digamos, de características que se reúnen y dan cuenta de una esquematización, digamos, posible, ¿sí? Y lo que va a decir es que por modelo médico hegemónico entiendo el conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías y teorías teóricas, ideologías teóricas, eso lo puedo chequear ahora, hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. Entonces hay acá un juego complejo entre ciencia, por supuesto, y Estado, como ustedes lo han visto, me parece, digamos, seguramente lo han abordado en las clases previas, ¿no? Entonces, las raíces históricas del modelo médico hegemónico, digamos, se remiten a fines del siglo XVIII y todo el desarrollo del siglo XIX, hasta consolidarse como la forma vista como válida desde el Estado, desde la ciencia, de dar respuesta a determinados problemas de salud o enfermedad, ¿no? Avisen si tienen alguna pregunta. Hay una serie de paradojas que aparecen acá con el planteo de Menéndez que son interesantes. Menéndez dice: en el nivel más manifiesto, el modelo médico hegemónico aparece asociado a la lucha y abatimiento de toda una serie de padecimientos vinculados con las condiciones de vida de las clases subalternas. ¿Sí? Estamos pensando en términos del siglo XIX, fines del siglo XIX, ¿no? El control de procesos transmisibles y no transmisibles vinculados a las condiciones de vida de las clases subalternas, pero supone a la vez una protección clasista, ¿sí? El resguardar, digamos, o mejorar las condiciones de salud de las clases subalternas supone a la vez evitar el contagio de las clases, digamos, o de los sectores
de mejores condiciones o de mejor posición en la estructura social. Mejor posición relativa, por supuesto, ¿no? Entonces, supondría una protección clasista, ¿sí? Y además supondría una protección de la productividad. Entonces, ahí hay un elemento paradojal. El conocimiento médico, que se enmarca dentro del modelo médico hegemónico, tiene que ver también con proteger la productividad. Y a la vez proteger, por supuesto, los intereses y la salud de las clases dirigentes. ¿Sí? Acá estaría primero, en principio, enunciado el primer carácter, digamos, como paradojal de esto que estamos planteando, ¿no? En apariencia es por el bien de las clases subalternas, pero en realidad hay un interés más profundo. Y en el mismo sentido se da un proceso de apropiación por parte de las familias de las clases subalternas, porque a nivel de la salud o enfermedad, en el marco del proceso de trabajo, se empieza a acuñar una cierta percepción positiva de la medicina científica por parte de las clases subalternas. ¿Sí? Estamos pensando hacia fines del siglo XIX, digamos, cómo empieza a verse este modelo médico hegemónico desde diferentes focos o desde diferentes miradas, y en particular desde los sectores subalternos es aquello que garantiza la reproducción de la familia. ¿Por qué? Porque garantiza, al curar, digamos, al enfatizarse este aspecto que señalaba, me parece, Camila, ¿sí? La función de curación, ¿sí? Repara y permite que el trabajador vuelva al ciclo o al proceso productivo. ¿Sí? Y en este sentido empieza a ser visto como un elemento, digamos, valorado, necesario, ¿sí? Del cual se espera el acceso. Entonces, parte de los cambios sanitarios que se dan en la población en general hacia fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? Que son atribuidos a mejores condiciones alimentarias, mejores condiciones de saneamiento, en el caso de las condiciones urbanas en las ciudades industrializadas, ¿sí? Remiten a cambios generales que tienen que ver con, por ejemplo, construcción de desagües, difusión, digamos, o alcance y acceso masivo al jabón, al agua potable. Y esas condiciones sanitarias, ¿sí? Son las que dan cuenta, ¿sí? De una cierta mejoría relativa de las condiciones de salud de los sectores subalternos. Sin embargo, y acá está la segunda paradoja, ¿sí? Sin embargo, esos avances o esa mejora en las condiciones de salud de la población y en especial de los sectores subalternos es atribuida a los avances de la medicina. ¿Sí? Ese logro, ese avance, ¿sí? De algún modo se atribuye o se utiliza o se remite, digamos, en justificar, ¿sí? Que esa mejora en las condiciones de salud tienen que ver con los avances del conocimiento médico. ¿Sí? Y eso refuerza su legitimidad. Por eso es interesante esto que plantea Menéndez, que la medicina científica empieza a ser demandada por los sectores subalternos y que parte de estos procesos tienen que ver con que todo esto está impregnado de procesos ideológicos y técnicos muy fuertes. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Hay, por supuesto, acá lo que estamos planteando una dimensión de construcción de la subjetividad, ¿sí? Que tiene que ver con cómo estas valoraciones empiezan a ser atribuidas a un determinado avance en el conocimiento de una disciplina particular. Bueno, acá hay otra cuestión, la vamos a pasar un poco rápidamente, pero es interesante señalar que el lugar que ven acá el cursor, que Eduardo Menéndez le da al modelo médico hegemónico, ¿sí? Sitúa, digamos, de algún modo como antropólogo, con una mirada, digamos, que retoma elementos o conceptos que vienen del materialismo histórico, pero además suma elementos que tienen que ver con una mirada relacional. En particular pone el modelo médico hegemónico dentro de un universo más amplio, respecto del cual se establecen transacciones, tensiones, una relación dinámica, donde va de algún modo procurando subordinar a las otras formas de atención. Lo que dice un poco Menéndez es que el modelo médico hegemónico no, si bien procura hegemonizar, no opera en un entorno donde es la única forma de saber en realidad. Se manifiesta como la única forma de saber y de hacer, pero no es la única forma. ¿Sí? Las otras formas conviven en simultáneo y coexisten, pero en forma subordinada. Y el modelo médico hegemónico trata de captar, así como la acupuntura, por ejemplo, o la homeopatía, digamos, en algunas sociedades o en algunos contextos de la medicina convencional, oficial,
digamos, y del modelo médico hegemónico son vistos por fuera, en otras instancias el modelo médico hegemónico los captura para sí, ¿sí? Y allí entran las diferentes formas de saber, pensar y actuar respecto de la salud y enfermedad. Por eso es interesante plantear o mirar cómo el panorama por ahí más amplio de las distintas formas de atención que nos plantea Menéndez es un esquema, pero nos sirve para poder ampliar un poco la mirada respecto de otras formas de atención y qué papel juega el modelo médico hegemónico respecto de estas otras formas de atención. Y ahí entran, por ejemplo, la autoatención, ¿sí? En gran medida, Eduardo Menéndez plantea que el modelo médico hegemónico se vale o toma, digamos, a su cargo y se beneficia de algún modo de la función y de la forma de atención de la autoatención, porque son todas aquellas respuestas que damos para atender la salud en el ámbito, digamos, de la acción de los diferentes sujetos en sus contextos cotidianos de vida, y gran parte del modelo médico hegemónico toma esa función a su favor, digamos, y cuenta con esa forma de atención, ¿sí? Cuenta en forma subordinada, ¿sí? Las formas de atención alternativa, las formas de atención tradicional, refiere en particular, por ejemplo, cuando habla de la forma de atención alternativa, se refiere a diferentes como miradas no necesariamente académicas y al margen de su eficiencia o su eficacia para poder responder a los problemas de salud y enfermedad. Por ejemplo, remite a las formas de atención alternativa a la bioenergía, digamos, esquemas, digamos, o formas que no necesariamente están fundamentados en una mirada científica, que no son susceptibles de la mirada científica, están por fuera, ¿sí? Las formas tradicionales tienen que ver con cuerpos de conocimiento, ¿sí? Reconocidos por conjuntos sociales que les dan valor y son formas de atender, de responder, de significar respecto de la salud y enfermedad. Y otras tradiciones médicas, ¿sí? Con esta expresión refiere a, por ejemplo, formas de atención que remiten a, digamos, modelos que transitaron otras, digamos, trayectorias académicas diferenciadas respecto del modelo científico occidental, como por ejemplo la medicina ayurveda o la medicina mandarina, ¿sí? Que tienen su propia academia, sus propios lineamientos de formación, sus propios preconceptos, ¿sí? En el mismo plano podría plantearse también la medicina o la forma de atención tradicional, ¿sí? Que también tiene sus supuestos, sus conocimientos, sus teorías, ¿sí? Y este esquema mayor, lo plantea Menéndez, es más allá de la eficacia terapéutica, ¿sí? Que no quiere decir que no la tengan, ¿eh? Entonces, tomamos este pedacito. Cuando hablamos de modelos, saberes y formas de atención y prevención de los padecimientos, no solo pensamos en los de tipo biomédico, sino en todos los saberes y formas de atención que en términos intencionales buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y o curar un padecimiento determinado. Este esquema más amplio nos permite ver entonces este carácter tenso, digamos, de transacción, de tensión y de subordinación respecto a otras formas de saber. Rápidamente, las características del modelo médico hegemónico, recordando que es una abstracción, digamos, como una modelización, un esquema posible, ¿sí? Que el modelo médico hegemónico, como nos plantea después Iriart, fue cambiando y asume diferentes características a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ¿sí? Y en este sentido nos plantea Menéndez en este esquema que las características fundamentales son el biologismo, la historicidad, la socialidad, el pragmatismo, el individualismo y el participacionismo subordinado. Todo esto hace que el foco, ¿sí?, de los abordajes tengan que ver con fundamentos biológicos e individuales. La dimensión colectiva no está presente. El concepto de clase social no tiene ningún tipo de pertinencia. Las condiciones de vida asociadas a las condiciones diferenciales de trabajo tampoco tienen pertinencia, ¿sí? Y el cambio en que se producen, por ejemplo, los cambios en las políticas públicas en salud, tampoco, ¿sí? El cambio histórico. Como consecuencia de todas estas características del modelo médico hegemónico, se enfatiza en los factores etiológicos, es decir, los de la causa del agente patógeno. ¿Se acuerdan que hablábamos de un modelo causal, unicausal, causa-efecto? Entonces se busca las causas, ¿sí? Las causas en términos biológicos, de cuáles son los determinantes o
digamos, los causales de la enfermedad. Pero los factores etiológicos y los curativos, tanto de por qué me enfermo como también por qué me curo, se depositan en la persona, ¿sí? No hay una dimensión social y colectiva respecto de los procesos, de cómo se produce el proceso de salud o enfermedad, ¿sí? Y así como son depositados en la persona, también es responsabilizada la persona, y esto lo han visto en el proceso, cuando seguramente refirieron al proceso de medicalización, biomedicalización, ¿sí? Entonces, las causas, pero también la responsabilidad de la cura, ¿sí? Y esta es una trampa o una paradoja especial, ¿sí? Seguimos. Bueno, rápidamente, y esto lo van a tener después en el Power, que lo vamos a actualizar en el campus con algunos pequeños cambios que hicimos. Plantea entonces una definición de proceso de salud, enfermedad, atención, ¿sí? Y en esto ya nos vamos corriendo de esa expresión de salud, enfermedad, a salud, enfermedad, atención. Y fundamentalmente lo que retoma acá Menéndez tiene que ver con que es algo que ocurre en todas las sociedades, ¿sí? Y que tiene que ver con los modos en que los conjuntos sociales buscan dar respuesta a sus padecimientos, ¿sí? Pero esto opera estructural y por eso en forma diferenciada en toda sociedad. Entonces esto ya supone la premisa, ya nos vincula con aquello que se planteaba desde la medicina social latinoamericana, ¿no? Pero además es parte de un proceso social dentro del cual se establece la subjetividad. El sujeto, desde su nacimiento, dice, cada vez más medicalizado, se constituye e instituye, por lo menos en parte, a partir del proceso de salud o enfermedad. ¿Sí? Seguimos, si no se hace tan largo, vamos a rescatar o a retomar algunos elementos que propone Iriart, con un trabajo mucho más nuevo. Estábamos discutiendo trabajos que tienen más que ver con discusiones que venían de la década del 70, que se retoman en la década del 80 y 90, con Menéndez también, y retomamos el trabajo de Celia Iriart, que es de 2016, donde el objetivo del trabajo es clarificar las diferencias entre medicalización y biomedicalización, el contexto de la emergencia de la biomedicalización y la importancia que tiene para entender el actual modelo médico hegemónico, y acá va a estar el foco de lo que nosotros queremos recuperar en particular, y la reconfiguración del proceso de salud, padecimiento, atención, ¿sí? Acá fíjense que la expresión proceso de salud, enfermedad, atención está reformulada en términos de padecimiento, ¿sí? Dejaríamos acá abierta un poco la pregunta, pero en particular Celia está de algún modo recuperando una expresión que tiende a ampliar la mirada respecto de la expresión proceso de salud, enfermedad, atención, para recuperar el padecimiento y las dimensiones subjetivas que implica, ¿no? Entonces, en particular lo que va a señalar Celia, y nosotros acá asumimos y en particular recuperamos este trabajo porque nos permite de algún modo iluminar algunos procesos recientes, sobre todo que se inician a partir de la década de 1990, en particular en el sector salud, y nos permiten repensar algunas características y algunas novedades y características novedosas, digamos, del modelo médico hegemónico. Y en este sentido, lo que plantea es que para América Latina y en diferentes países por fuera de América Latina también, se empiezan a dar en la década del 90 reformas gerenciadoras, donde se produce, frente a las estrategias del complejo médico industrial, en las que se incluye la industria farmacéutica, ¿sí?, la introducción de reformas producidas a partir de la introducción del capital financiero, ¿sí? Y eso va a dar cuenta, ¿sí?, de reformas que se dan tanto en el espacio de lo público, como en el espacio de seguridad social, o en el subsector de la seguridad social, como en el subsector privado también, que son reformas que van a suponer cambios regulatorios y administrativos de todos los espacios, pero también de los espacios públicos, digamos, sanitarios, digamos, del sector salud, desde el espacio público. La salud pública empieza a reformarse, y empieza a reformarse como la única forma, ¿sí?, y a ser mostrado como la única forma o el único camino posible para transitar en el campo de la salud. Y esto amparado por reformas avaladas por el Banco Mundial, por ejemplo. El Banco Mundial, el BID,
¿sí? Impulsan reformas gerenciadoras. Y muchos de los hospitales públicos de nuestro país se transforman a partir de hospitales públicos con una administración tradicional a administraciones de autogestión, ¿sí? A lo que se tiende es a la reducción de costos, por supuesto, de todo lo que es el sector público. Y a maximizar de algún modo los gastos, y a pensar en términos de gastos, ¿sí? Todo el sistema de financiamiento del sector público, en términos de gastos o de costos, bajo una lógica de reducción de costos. Bajo esa lógica de reducción de costos se empieza a someter a una especie de racionalización todos aquellos servicios que se prestaban dentro del sector público. Y tienen cada vez más injerencia, ¿sí? Intereses privados dentro de justamente el sector público. Esto va teniendo consecuencias, y lo interesante del trabajo de Celia es que dentro de estas tensiones o esta disputa por la hegemonía que se dan dentro de las reformas, de las tensiones entre el capital financiero y las estrategias del complejo médico industrial, es que se van dando cambios a nivel de los agenciamientos subjetivos a partir de los reagrupamientos capitalistas que se dan en estas disputas, ¿no? Y eso produce consecuencias a nivel del proceso de salud, padecimiento, atención y del modelo médico hegemónico. Los cambios se traducen en relación a diferentes actores. Va a haber cambios o consecuencias a nivel de los sectores profesionales, a nivel de los usuarios. Comienza a haber una disputa en diferentes países en relación a transformar la expresión de paciente o usuario en cliente o consumidor. Se empieza y se populariza cada vez más la expresión cliente, cuando en realidad responden a dos paradigmas distintos, ¿no? El usuario remite al usuario como sujeto de derecho, ¿sí? Y el cliente remite una relación contractual en términos económicos. Cambian también los procesos formativos, hay cada vez mayor presión sobre los sectores profesionales, y también se controlan las derivaciones y las prescripciones. Todo esto bajo un factor único que tiene que ver con la maximización de las ganancias, dice Celia, ¿sí? Entonces, a nivel de los procesos y las transformaciones subjetivas, ¿sí? Parte de aquello que se produce tiene que ver, de aquellos cambios que se producen, tiene que ver con los procesos de diagnóstico, con cambiar, por ejemplo, los umbrales, modificar y reducir los umbrales para el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades o patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, la colesterolemia, ¿sí? Los problemas asociados al colesterol, a la diabetes, ¿sí? A la presión arterial, ¿sí? Empiezan a bajar sus umbrales, ¿sí? sus datos de determinación y diagnóstico, con lo cual mayor cantidad de población queda como susceptible de recibir un diagnóstico, ¿sí? Esto incide en los procesos de subjetivación que se dan a partir de la década del 90, a partir de estas reformas, que es lo que se denominan como reformas gerenciadoras. Bueno, ya nos extendimos mucho con esto, pero la idea era básicamente poner en un contexto histórico esto de que los modelos de cobertura, aquello que después se denominó como prepagas, por ejemplo, tienen una raíz histórica particular en el marco de estas reformas gerenciadoras, y que entes, digamos, de financiamiento y de creación de deuda, como el Banco Mundial, avalaron determinadas políticas, ¿sí? Que fueron regresivas en términos de un concepto, una noción de derecho a la salud, por ejemplo, un concepto de salud pública respecto de también el establecimiento y el fortalecimiento, operando en sentido contrario, por supuesto, de procesos que tienen que ver con una función preventiva y una función de prevención de la salud, ¿sí? A nivel del control de costos, ¿sí? Bien, básicamente esto. El texto de Celia Iriart cumple especialmente esta función, ¿no? Pensar cuáles son las características fundamentales del modelo médico hegemónico y las transformaciones a nivel del proceso de salud, padecimiento, atención, a partir de los 90 hacia el presente. Y ya con esto me parece que estamos sobre el final de la presentación. Si les parece, volvemos entonces, les presento nada más muy brevemente el trabajo de Shepherd Hughes, que un poco lo comentamos, y lo tienen ustedes para leer, en caso de que lo quieran
leer, es un trabajo que articularía muy bien con esta clase, es una selección de un capítulo, un pedacito, un apartado. Decíamos que Shepherd Hughes es antropóloga, profesora de antropología médica, es referente de lo que se llama la corriente de antropología médica crítica, y en particular lo interesante es que trabajó en el noreste de Brasil, en un contexto que ya denomina, como con un nombre de fantasía, Alto do Cruzeiro, que es un nombre del barrio, ¿sí? Y lo que analiza es, ella es muy reflexiva, y analiza dos momentos de trabajo dentro de ese barrio en el noreste brasileño, y lo que es muy interesante de este trabajo es ver cómo ella se formula preguntas de investigación o preguntas de interrogación y un problema y las posibles respuestas de forma muy diferente cuando va en 1964 como trabajadora comunitaria en el marco de un programa en contra de la desnutrición, un programa internacional en una ONG, y el cambio, digamos, de mirada o de ángulo que hace cuando se acerca nuevamente al campo en la década del 80, con preguntas de investigación, formada ya como antropóloga, con una mirada más desde la investigación. Y allí empieza a interrogar un poco las respuestas que las mujeres de este barrio del noreste brasileño daban respecto de la muerte temprana de sus niños muy pronto, muy próximos hasta el momento del nacimiento. Entonces, lo que primero plantea en la década del 60 como trabajadora comunitaria tiene que ver con dar respuestas prácticas a la desnutrición infantil. ¿Sí? Cómo generar desde su organización respuestas prácticas que mejoren las condiciones de salud. Lo que se pregunta 20 años después, 2 décadas después, en los 80, tiene que ver con algo que ella ve como cierta apatía o cierta indiferencia respecto de la mortalidad temprana de los niños. Y en realidad lo que va a trabajar, y lo interesante de su trabajo, tiene que ver con lo que enfoca ella es en los aspectos subjetivos, cómo las mujeres construyeron cierta indiferencia respecto de, ¿sí? Respecto de la muerte temprana de sus niños, ¿no? Y esa indiferencia en realidad no da cuenta de una indiferencia ni de un juicio moral. En principio ella se lo plantea como una interrogación moral, de decir, ¿cómo estas mujeres no se horrorizan? Y en realidad lo que ve es un entramado mucho más complejo que supone una interrogación acerca de condiciones estructurales, más a nivel macro, con condiciones y con una relación articulada con condiciones micro, de cómo esas formas de concebir las muertes tempranas de esos niños tiene que ver con una mirada de articulación mucho más compleja, donde los aspectos estructurales de la pobreza de esas mujeres reúne condiciones que tienen que ver con dimensiones de género, de violencia, de condiciones estructurales, de una historia, digamos, de desplazamiento hacia los barrios, hacia las favelas, que tiene que ver con un desplazamiento desde el campo, desde lo campesino hacia las áreas periféricas urbanas, como lo son las favelas, y hacia las concepciones que tienen que ver con con la mirada respecto del propio cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo de sus niños. Entonces, ahí es interesante porque la respuesta no se queda en una mirada solamente estructural, sino en cómo los aspectos del deterioro de las condiciones de vida también se articula con una forma de construir una mirada, posible respecto de esa situación de vida donde ambas cuestiones están presentes. Es interesante, no sé si con este comentario soy lo suficientemente clara, pero bueno, me parece que tiene una riqueza especial para vincular gran cantidad de contenidos y conceptos trabajados en las clases previas, como decíamos antes, con lo que vinimos trabajando acá. Incluso creo que en esa primera aproximación, en la década del 60, Shepherd Hughes tiene una mirada mucho más compatible con aquella del modelo biomédico. Y me parece que quizá uno podría establecer cierto paralelo con que aquella mirada que elabora hacia la década del 80 tiene más que ver con una mirada más en términos colectivos, más en términos de dimensiones históricas, que incluye a la vez la construcción de procesos subjetivos específicos en el caso del trabajo y el ángulo de mirada y cómo concibe el problema en la década del 80. Bueno, mucha exposición, si les parece saco la pantalla, nos miramos un poquito. Dejar de compartir, a ver dónde me aparece.
parece? Acá. Ahí está. Bueno, gracias por la paciencia. Hola. Bueno, ¿en qué estamos, Mili? ¿Qué te parece? Abrimos un poquito a los comentarios de los demás. Es un poco tarde, no sé si están muy cansados, tal vez quede la conferencia TED para ver, pero si quieren son 15 minutos, no sé si hay en general aval, si no lo que podemos hacer, o están de acuerdo, si no lo que podemos hacer es simplemente comentar de qué trata y ustedes la ven y tratan de vincular con lo que estuvimos viendo. ¿Qué les parece? A ver, ponemos un poquito de consideración. Yo, profe, que la vi, lo que estaba pensando recién en relación a los textos y demás, es, volviendo a Menéndez, que es el texto que había leído, que en relación con el video se puede ver esto de la construcción de la subjetividad en la persona que trabaja en la aduana y cómo el modelo médico hegemónico busca justamente homogeneizar la construcción de la medicina y de la salud a través de una única forma. Perdón, Leilén, si querés, les resumimos, ¿te parece? Al resto, para que sepan de qué trata. Ok. Porque está bien, estaba perfecto lo que decís, pero si querés, les comentamos un poquito ya fuera de la exposición, así que fue un poco mucho, me parece. Les comentamos un poco más coloquialmente de qué trata la conferencia TED y de ahí hacemos el análisis. Dale, buenísimo. ¿Querés empezar vos? Es una charla que da una antropóloga que relata una situación en la cual tienen que cruzar la frontera y está viajando a unas personas que quieren llevar, si no entiendo mal, es tierra. Entiendo que son de una comunidad mapuche y frente a un determinado padecimiento, ¿sí? Lo que explica Claudia Briones, que es la antropóloga que hace muchísimos años está trabajando en la provincia de Río Negro y en Neuquén también, en relación a temáticas que tienen que ver con la comunidad mapuche, a situaciones que tienen que ver con interculturalidad. Lo que relata es la historia de Doña Victorina. Y de Doña Victorina lo que cuenta Briones es que tenía un problema, que en principio se pensó que era un problema de salud, se consultó con médicos de la medicina, digamos, oficial, bajo el modelo médico hegemónico, y se buscó un diagnóstico y no se encontró una solución ni una respuesta que pudiera dar una satisfacción, una resolución del malestar de Doña Victorina. Entonces, Doña Victorina, junto con su familia, lo que cuenta Briones es que reúne con mucho esfuerzo ahorros para poder viajar y consultar a una machi que estaba ubicada cerca de Temuco, una machi de la comunidad, digamos, una referente de la comunidad mapuche, que tiene un reconocimiento especial por sus características de poder dar respuesta a problemáticas que tienen que ver con el malestar. Para poder llegar a esa ciudad, cuenta Briones que tuvo que disponer de una serie de ahorros, de disponer de un tiempo, para poder radicarse, además acercarse, viajar, tomar varios micros, disponiendo de esos ahorros y de ese tiempo, luego de una semana de estar viviendo en la casa de la machi, en la comunidad, emprende el regreso después de una semana de estar como internada en la casa de la curadora, ¿no? De la curadora, que en este caso la podríamos ubicar dentro del esquema de Menéndez, dentro de la medicina que él llama tradicional o que designa tradicional, ¿no? Por supuesto que en estos términos hegemónico y tradicional hay jerarquías y relaciones, por supuesto, de poder, ¿no? Eso está muy claro. Y lo que plantea Briones es que se produce una situación problemática, en especial cuando está volviendo junto con alguien que la acompaña, y vuelve con un frasquito que contiene algunos elementos que le dio la machi, que tienen que ver con algunos elementos que van a ayudar a completar su proceso, digamos, de curación o su proceso terapéutico, ¿sí? Briones lo denomina el lawen. Yo en particular me parece que no sería necesario ahondar en estos aspectos, tampoco soy especialista en estos aspectos, en particular respecto de la comunidad mapuche. Pero sí vuelve con esto que es parte de la indicación terapéutica de la machi, ¿sí? Y al llegar a la aduana,
En la aduana, al revisarle los elementos, le dicen que el lagüen, que es un frasco que aparentemente según Briones tiene tierra, ¿sí? Pero tiene tierra y tiene otros elementos más, ¿sí? Y otros componentes más. Para la aduana es un riesgo fitosanitario, ¿sí? Para doña Victorina es parte de la resolución de su malestar, ¿sí? Ahí está la tensión y el nudo, ¿sí? En la aduana le dicen que lo deje, y vuelve con malestar, doña Victorina, y vuelve con enojo. Y aquello que le había hecho estar mejor y sentirse mejor durante los días de estadía en Chile con la Machi, empieza a desarmarse y a desmontarse. Entonces, nos invita a pensar sobre las relaciones del Estado, ¿sí? Sobre el carácter unívoco en el que pensamos y abordamos nuestros valores, ¿sí? Sobre el carácter de los registros, sobre la potestad del Estado, sobre la legitimación de una forma única de abordar los problemas de salud o enfermedad, ¿sí? Saltando al ejemplo de Shepherd Hughes, las muertes tempranas de los niños, o los niños que nacían prematuros, muertos, ¿sí? No eran registrados dentro de los registros públicos, ¿sí? La Iglesia tenía procedimientos especiales para aquellos niños que morían y no eran bautizados, ¿sí? Con rituales, digamos, de funerarios menores, de menor importancia. Y entonces el proceso de desvalorización, que en principio a Shepherd Hughes le sorprende como algo de apatía de parte de las madres, en realidad está conformado por un entramado mucho más complejo, donde interviene el Estado, donde interviene la Iglesia, intervienen las relaciones de género, a nivel de cómo se configuran esas maternidades, donde no hay otros sujetos posibles para maternar, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que el trabajo, en particular la conferencia TED, decíamos, tiene ciertos guiños que son como un poco artificiales, lo decíamos antes de empezar la charla cuando hablábamos con Mili, ¿sí? Tiene algunas cosas medio protocolares propios de las conferencias TED, pero digamos, si dejáramos un poco en suspenso esos aspectos, que por ahí son un poquito extraños, de lo que nos habla es de malestar, ¿sí? De un malestar profundo que tiene que ver con un malestar vinculado con la cultura, con la subjetividad, con el rol del Estado y con cómo se da por sentado una forma única de atender la salud y la enfermedad, ¿sí? Y esto tiene que ver con el proceso de salud y enfermedad, sí. 30 segundos deben quedar. Uy, ya casi estamos terminando. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Si les parece, nos podemos volver a vincular como por 5 minutos, les prometo, no más, como para no cortar tan abruptamente, ¿sí? Sí. Y para hacer un cierrecito y escucharlos un minutito, pero no mucho más, les prometo. Cierro y nos metemos.